Buenos días. A continuación daré una pequeña y breve exposición de lo que es el tema de origen de la educación. Origen de la educación. Como sabemos, la educación simplemente cuando fueron nuestros antepasados, al principio, tiene como su origen en comunidades primitivas. ¿Cómo? No se puede decir que la educación al principio fue algo oficial, pero sí sabemos que ya se basaba la educación porque nuestros antepasados, mediante la caza, la recolección, enseñaban a sus hijos a que hicieran lo mismo y era como un patrón. Se iban educando poco a poco. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y supervivencia. Como decía, mediante eso se basa en nuestras primeras educaciones que no fueron muy formales, pero fueron informales, como comentaba el maestro en clases pasadas. Y aquí tengo un poco de cómo fue avanzando un poquito la educación en diferentes partes. Por ejemplo, en Egipto aparecen los templos escuela, donde los curas enseñaban religión, ciencia y escritura. Aparecen las primeras escuelas formales en China. Los monjes en India enseñaban religión, escritura, filosofía y ciencia. La educación en Grecia se produce solo para los hombres libres, los esclavos no tienen acceso a educación. Enseñanzas de Confucio en China, énfasis en el respeto, el bien, generosidad, etc. Enseñanzas de Sócrates en Grecia, énfasis en el pensamiento lógico y la búsqueda de la verdad. Platón establece el concepto de academia como escuela en Atenas y escribe sobre su visión de la sociedad y perfecta y de la educación basada en la sociedad. Aristóteles también comienza una escuela 30 años después. Educación organizada en Roma, enfoque en las ciencias y el arte. Año 0, enseñanzas de Jesús en Jerusalén. Se crea el papel China. India cuenta con la Universidad Budista Nalanda con más de 10,000 alumnos. Sistema numérico árabe en Europa. Aquí vemos un poco de cómo la educación poco a poco se iba implementando en varias partes del mundo y pues cada una tenía, como se puede decir, un reglamento hacia su educación. Algunas pues obviamente básicamente a la mujer no la dejaban todavía en sí entrar a la escuela, todos tenían sus métodos de enseñanza, algunos métodos de enseñanza sabemos que anteriormente eran muy crueles de castigos. Educación en la época prehispánica. Se puede decir que en la época prehispánica tenía un punto claro con la educación que se le impartía, como era que un estudiante encontrara a su interior y pudiera así salir adelante. Aunque las escuelas estaban divididas por clase social, estaban bien integradas y todos tenían una educación ejemplar. Las escuelas existían en todos los barrios, calpullis. En ellas se daba la formación moral e intelectual y se enseñaba el trabajo productivo, las técnicas agrícolas, la construcción de canales u obras hidráulicas, la arquitectura y la preparación militar. Las mujeres tuvieron escuelas paralelas para obtener la preparación relacionada con sus atributos y su utilidad pública. Algunas eran llamadas Ikpokkalli, casa de las jóvenes. Los Calmecac, dedicados al dios Quetzalcóatl, eran las escuelas sacerdotales y centros de educación superior destinados a los nobles y de donde saldrían los dirigentes. Los Tepocalli, para los plebeyos, eran centros de vida comunitaria, religiosa, escolar, dedicados al dios Tezcatlipoca. No fueron las únicas escuelas, pero sí las más comunes. Aquí, como vemos y yo les decía desde un principio, básicamente igual la educación se daba por clases sociales. No todos tenían la misma oportunidad ni la misma educación. Y como aquí vemos lo que les decía de las mujeres. A las mujeres solamente era como una escuela donde les enseñaban a ser prácticamente esposas, amas de casa y los principales
¿cómo se puede decir? Cuidados que tenían que tener hacia sus esposos. Educación en la conquista y época colonial. Aquí puse algunos puntos. La educación tenía dos fines principales: la evangelización de los aborígenes y la educación popular indígena. Instituciones educativas según el rango social. Su objetivo era la evangelización de los indios. La promovieron los misioneros franciscanos. Jacobo de Testera, quien a través de pictogramas y jeroglíficos representaba los pasajes de la Biblia para poder enseñar a los indígenas. Se desarrolló exclusive vocabularios y gramática indígena. La capilla del Colegio de San Francisco, en ella asistían los niños mestizos. Fue la primera escuela del continente. Era un orfanatorio. Se enseñaban letras, cantos, artes, músicas y oficios. La educación para las niñas estaba relegada hasta que Fray Juan de Zumárraga empieza a promover la fundación de escuelas exclusivas para ellas. Los recogimientos de las niñas de María. Instituciones educativas según el rango social. Otra era la educación rural en escuelas granja, en la que enseñaban a los niños de los principales la doctrina, leer, escribir y contar, para que una vez que heredaran pudieran llevar la administración de las haciendas. Los plebeyos eran educados en el patio de las escuelas, solo se les enseñaba la doctrina cristiana. Claro, para que fueran obedientes, porque si sabían más podrían ser un problema. Instituciones educativas según el rango social. Ejemplos era el Colegio de San Juan de Letrán, en el que se acogían a niños abandonados. Se determinaba su capacidad y a los de poco se les enseñaba oficio y primeras letras, y a los que sí tenían una carrera de letras con una duración de 7 años. La educación femenina se realizaba en las escuelas de amigas, que eran mujeres ancianas que enseñaban religión, lectura, escritura y labores manuales. Sosteniendo principalmente por el gobierno español, las órdenes religiosas inventaron métodos novedosos para transmitir los conocimientos religiosos, pinturas, catecismo con dibujos en vez de palabra, danza. Eran más visuales las enseñanzas ahora. En toda la lectura podemos ver que lo que más se refleja es que siempre había un estatus social, siempre había escuelas para cada uno y a lo que iban. Las personas más pobres tenían menos oportunidad que las de dinero. Principales corrientes históricas. El positivismo. La historia como un conjunto de fases por las que se debe pasar la humanidad en su avance hacia el progreso. El positivismo no es nada más que todo aquellas historias que por lo que se lee tienen que ver más el futuro, o sea, guían más hacia lo positivo en nuestro futuro y que vamos avanzando. Eso es el positivismo, la historia como un conjunto de fases por las que se debe pasar la humanidad en su avance hacia el progreso. La escuela de los anales. Para esta corriente, la historia en un estudio científicamente elaborado de diversas actividades y de diversas creaciones de los hombres de otros tiempos, captadas en su fecha en el marco de sociedad extremadamente variadas y sin embargo comparables unas a otras. Materialismo histórico. Le da importancia al materialismo y es una forma de análisis dinámico de los sucesos históricos de la humanidad. Entiende la historia como un proceso por el cual debe pasar la humanidad para progresar. Más que nada se basa en materialismo, en todo lo que tenemos para poder progresar hacia el futuro y todo lo que podemos avanzar. Y que la humanidad pues debe de pasar por ciertas cosas para poder progresar más adelante. Historicismos, escuela científica alemana. La historia es el conocimiento del suceso individual en su relación completa. Sirve para entender los fenómenos históricos en su individualidad y describir lo sucedido de forma más completa y exacta. La educación en la civilización occidental. Ok, ahora vamos a ver cómo era la educación en la civilización occidental.
que serían en la Grecia, Roma y Egipto. La educación en Grecia se transmitía a través de la tradición oral y escrita. De esta época destacan grandes pensadores como Sócrates, Platón o Aristóteles. Además de ser grandes pensadores, también inventaron sistemas educativos trascendentales. Más que nada, la educación en Grecia eran de los pensadores que nosotros vemos a lo largo de todos los libros que hablan sobre la educación, que fueron ellos los más importantes. La educación simplemente ellos las fueron dividiendo en diferentes tipos, en periodos fundamentales en la educación griega, que era la educación heroica o caballeresca, la educación cívica, la educación humanística, la educación helenística. Ellos tenían varios tipos de cómo ver la educación, varias opiniones y iban cambiando conforme al tiempo. La educación romana. La educación tenía un papel muy importante en la antigua Roma, ya fuera para los hijos de las clases altas destinados a emprender una carrera política o administrar sus bienes, las damas nobles que debían ocuparse de la familia o incluso muchos hombres y mujeres de extracción humilde. Todos necesitaban una formación básica que les permitiera abrirse paso a su manera en la sociedad. ¿Por qué? Básicamente, Roma fue, se puede decir, posiblemente la sociedad del mundo antiguo más alfabetizada a nivel básico, porque como ellos eran una civilización muy comerciante, tenían que tener mínimas nociones de lenguaje y cálculo para poder tratar con otras personas. Así que ellos eran en el concepto de alfabetización muy aplicados. Y Egipto. Está reconocido que en el antiguo Egipto es donde comenzó la cultura y la educación por profesores. Antes de esto, eran los padres o tutores quienes se ocupaban de que los pequeños aprendieran todo lo necesario para desenvolverse en la vida. Los niños aprendían la profesión de sus padres. Era en casa donde empezaba la educación. En ellas los mayores inculcaban a los pequeños las ideas sobre el mundo, la religión y cómo comportarse con los dioses y la sociedad. La educación variaba según el rango social al que se pertenecía. Dicha enseñanza eran los 6 dones de Thoth: escritura, astronomía, religión, música, lenguaje e higiene. El otro modelo tenía más nivel y era llamado la escuela de los escribas. Además de los 6 dones de Thoth, se aprendían 3 tipos de escritura: la demótica o popular, la que se enseñaba en las casas de instrucción, la hierática o religiosa y la jeroglífica. Aquí es muy notable que igual en la egipcia se basaban mediante el rango o el nivel social que tenía el estudiante o más bien la persona. Más que nada, en la egipcia eran más de tener mucho material, silabarios, de sumas, geometría. La verdad eran muy aplicados en eso. Pero sí, igual, solamente los niños se puede decir que eran más pobres. Era como que los papás solo le enseñaban los que podían en casa, lo que podían, lo que ellos sabían. Y ya los que tenían un poquito más de rango sí asistían a esas escuelas donde les enseñaban pues las escrituras, el lenguaje, la música, los que tenían más posibilidades. La educación en la época moderna. En la etapa infantil, el aporte de los padres era esencial. Estos tenían que respetar las etapas progresivas del niño. Ya en el siglo XXI se aconsejaba que la educación fuera pública y gratuita. Cuando llega la etapa moderna hay demasiados cambios. Muchos cambios que pues nunca en la antigüedad se vería o nunca se hubiera pensado que iba a haber. Por ejemplo, los niños ahora era más como de que ellos tenían
que tener educación y gratuita, o sea, tenían que tener la educación, no solamente quedarse con los padres y solamente la enseñanza que los padres les podrían dar. Hasta ahora era la iglesia la que monopolizaba la enseñanza, pero ahora esta institución va perdiendo influencia a favor del humanismo. ¿Qué se puede decir de ahí? Que antes la iglesia era la que regía todo, literalmente hasta las leyes, más en la educación. Ellos se metían mucho en la educación. A veces había maestros quizás que tenían otras ideas, más se puede decir progresistas o actualizadas, pero si la iglesia decía no, eso no, porque no debe ser para los niños o puede decirse no es adecuado, no se podía dar. Las iglesias tenían 100% el control de la educación, tanto como a veces de la ley. Pero ya para el siglo XXI, ya para ahora, para la Edad Media, ya era como que había más libertad. Ya la iglesia no era como de que podía mandar al 100% ahí en la escuela. Ya le quitaron se puede decir el poder, ¿no? Ya había más libertad de expresión, se puede decir. Los estudios ahora se centrarán en el hombre. Serán más reflexivos y prácticos con la intención de formar al estudiante como un individuo libre. La enseñanza comienza a ser más abierta y no solo reservada para los ricos. Prácticamente aquí dice que ya no solo las personas que tenían dinero tenían el derecho de tener una buena educación, ya también las personas humildes, se pueden decir, de un nivel más abajo, ya tenían el derecho de poder ir a las escuelas y poder recibir la educación. Y ahora ya era como de que ya no ibas a tener a un niño y lo ibas a suprimir y solo lo que siempre vas enseñando, ya no. Ya era como de que ya tenías que liberar su mente, dejarlo libre de que él creara sus propias ideas y que fuera libre, pues, o sea, dice que ya era como que formar al estudiante como un individuo libre, ya no con esas ideas que eran como que te reprimían, puede ser. Igual la educación cambió un poquito de que ya no era tan drástica como antes, de que a veces había castigos muy duros, a veces había como que azotes, que pegarle porque pues así enseñaban, ¿no? Así quizás ellos tenían el pensamiento de que así se les iban a grabar más las cosas. Pues eso ya iba cambiando. La educación en la edad moderna de la mujer va evolucionando positivamente por su formación intelectual. Casi siempre es autodidacta, ya que había centros educativos en los que las niñas podían educarse. Y aunque desde el siglo XXI las jóvenes podían ir a las escuelas de primeras letras con niños, en la práctica esto apenas era aceptado. Prácticamente ya iban como que aceptando la idea de que la mujer también podía ir a la escuela, ya que ciertamente hemos visto a lo largo de toda la lectura, de todas las diapositivas que vimos, que la mujer era muy reprimida. La mujer no tenía derecho más que de ir a ciertas escuelas para ser una buena mamá, una buena esposa, una buena ama de casa y hacer lo que se hace, ¿no? En las casas. No sería algo como de ir a la escuela y que tengas una expiración. Ya ahí más o menos ya iban aceptando la idea. Y esa es toda mi exposición. Muchas gracias por la atención prestada y espero haya quedado un poco claro y les sirva a futuro. Gracias.